el español se cambia de una frontera. Quería agradecer la presencia profesor Rodolfo Vélez por estar aquí con nosotros también, el profesor, el director de la maestría de la Facultad de Ciencias Ambientales y Agrícolas de la universidad, la propia Universidad Rafael Landívar, ¿no? Por esta oportunidad, claro. Y bueno, también la presencia del profesor Marco. El profesor Marco es un amigo ya bueno, de pocas fechas, pero ya somos amigos, ya estamos trabajando juntos en algunos proyectos entre Brasil y él está ya estamos ya discutiendo algunas situaciones que podemos trabajar juntos. Y bueno, y entonces quería aquí empezar hablando un poquito sobre el tema que propuse con el profesor Héctor. Y también, por favor, agradezco también la oportunidad que está dando a mí de estar demostrando un poco sobre la ecología humana. Esta idea de la ecología humana, o mejor, para decir sobre ecología humana, ella viene de un punto de vista que me gustaría empezar por esta foto. Diría que cuando estamos hablando de ecología humana, ella es más un rompe paradigmas, un rompe modelo, porque lo que vemos ni siempre es la verdad. Entonces, si miro, por ejemplo, en una foto como esta foto es del río Amazonas, en que hay, yo no sé cómo diría esta persona que vive al lado del río, en Brasil decimos de ribeirinho, que está al lado del río. Y entonces aquí tenemos la cocina y tenemos también, por supuesto, yo puse aquí una fecha para simbolizar también el baño. Y si vemos un poquito más, vamos a ver también un barco, donde se hace todo su deslocamiento para las comunidades locales. Yo tuve la oportunidad una vez de bajar el río Amazonas y cuando tú ves estas casas, la distancia de una casa para otra es algo más o menos como 1 kilómetro, kilómetro y medio, es decir, los vecinos están muy lejos. Y entonces, cuando miramos una foto como esta, mi pregunta sería, ¿qué me pasa en la cabeza cuando miro personas como esta? En primer momento, en mis aulas, fíjate, lo que voy a hablar aquí siempre son situaciones que están involucradas en mis aulas. Las personas en primer momento dicen, bueno, es una persona pobre, es una persona aislada, es una persona que tiene una vida con pocos recursos. Bueno, y de ahí se va siempre para el lado disminutivo de la condición del hombre. Pero si yo les preguntaba siempre a mis alumnos, bueno, si esas personas viven en este sitio, dos cosas que hay que evaluar. Bueno, en primer momento, si viven, es porque están viviendo. Es decir, porque les gusta estar en este sitio, en primer momento. En el segundo momento, tener o no tecnología no significa que son personas pobres. No tienen la misma perspectiva de mundo que nosotros tenemos cuando vemos una situación como esta. Son personas felices. Quizás, como también tenemos personas en nuestro ambiente que son felices o que son deprimidos, y quizás en estas personas también vamos a encontrar la misma cosa. Entonces depende mucho del contexto que estamos evaluando una foto, una comunidad o un grupo social a cual nosotros estamos directamente involucrados. Y entonces, ¿por qué digo que ecología humana entonces es un área, o podría decir que es un área multidisciplinaria? Porque de verdad, decir o hablar sobre ecología humana es un poco como decir de biología, o nutrición, sociología, o geografía, ingenierías, ciencias agrarias, historia, filosofía, antropología, demografía, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir,
es una disciplina que yo no puedo quedarme simplemente en mi carrera profesional para estar trabajando en un tema tan importante que es la cuestión de una discusión que se trata del ser humano dentro de su contexto ambiental. ¿Por qué el hombre, por qué tengo que analizar aquella comunidad, la foto que puse, como forma depreciativa porque ella no vive como yo? O mejor, ¿por qué no entiendo cómo estas personas viven en ese ambiente? ¿Qué se hacen feliz en ese ambiente? ¿Cuáles son las condiciones que hacen con que estas personas vivan en ese ambiente? ¿Cuáles son las condiciones psicológicas? ¿Cuál es su histórico de vida que llevó a estas personas a estos sitios? ¿Cómo ellos se integran dentro de ese contexto ambiental? Si miramos la foto, nuevamente, vamos a ver aquí una señora, o quizás una persona, vamos a ver aquí quizás una persona, y que si ella vive, existe sustentabilidad para esa persona. Fíjate que aquí tenemos, quizás ustedes conozcan, una fruta muy común en Amazonas que se llama açaí, que está exportada para muchas partes del mundo, yo no sé si llegó por allá. Y aquí tú tienes el pescado, tú tienes también aquí regiones donde tú siembras, entonces tienes caza, cacería. Entonces, fíjate que tenemos aquí una condición de vida y yo no puedo simplemente interpretar la sociedad como un sociólogo. Yo no puedo simplemente interpretar a esta persona sobre la perspectiva de la antropología, es decir, discutir sobre una cuestión cultural. Yo no puedo simplemente discutir aquí una cuestión sobre la cuestión de la biología. Yo tengo que entender todo un contexto que involucra esta persona o este grupo social dentro del ambiente donde él se encuentra. Lo que es más importante, claro, dentro de la ecología humana, ella no quiere decir aquí que ecología humana es la más importante. Con ella, debo dejar de existir las otras disciplinas, claro que no. Otras áreas. Yo puedo decir, por ejemplo, que hay nutrición industrial, biología genética, que no tiene nada que ver con ecología humana. Es decir, nosotros entendemos que la ecología humana tiene su área y su momento de entrar cuando existe un ser humano dentro de su ecosistema. Un ecosistema que puede ser desde la ciudad, o mejor, desde su casa, hasta el mundo que nos cerca. Entonces, vamos a ver aquí la dimensión de la ecología humana. Es una de las, por eso, por ser interdisciplinaria, es una de las más dinámicas por tener este abordaje holística sobre esta perspectiva interdisciplinaria. Ella integra dos o más áreas curriculares en la construcción de un conocimiento, así como también busca conciliar conceptos pertenecientes a diversas áreas del conocimiento. Claro, no quiero decir que yo, en cuanto un ecólogo humano, tengo que entender la sociología dentro de su contexto puro o de la antropología, pero tengo que entender un poco qué es sociología, estrategias sociológicas o antropológicas para adentrar dentro de una discusión con una comunidad. Yo no puedo llegar en una comunidad y decir, bueno, aquí soy yo un profesor, yo soy un estudiante, yo soy un investigador que voy a trabajar aquí con ustedes y voy a proponer una idea. No, yo tengo que aprender a escuchar a estas personas. Por eso que entender ese aspecto antropológico, ese aspecto sociológico, es importante para que yo pueda conseguir haber cambios de postura, cambios de comportamientos de la población donde estoy haciendo mi trabajo de investigación. Es decir, la ecología humana promueve avances como la producción de nuevos conocimientos o nuevas áreas. En Brasil, las áreas interdisciplinarias
han sido, perdón, han sido de gran evolución para discusiones o de temáticas que no se acepta hoy en Brasil. La idea de que si estoy trabajando con una comunidad, yo no puedo simplemente trabajar un contexto simplemente por la población. O si estoy trabajando, por ejemplo, dentro de un área de preservación ambiental, yo no puedo simplemente trabajar la cuestión del área que está siendo preservada. Yo tengo que entender por qué estas poblaciones que están al lado de un área de preservación entran en conflicto con estas áreas que están siendo protegidas. ¿Cómo puedo encontrar estrategias para hacer con que estas poblaciones entiendan la importancia de este ambiente para su contexto de vida y para su sostenibilidad? Así, decir sobre ecología humana, si me preguntan, me defina ecología humana, yo les voy a decir que es difícil decir cuál es la forma como voy a dar esta definición. ¿Por qué? Si ella involucra antropología, sociología, arquitectura, biología, psicología, ¿cómo puedo encontrar una definición tan compleja para decir de un tema tan dinámico como este? Claro que, por ejemplo, si voy a trabajar con contextos humanos dentro de un área ambiental, yo puedo dar una supuesta definición. Si ustedes me preguntarem ¿cuál es tu definición de ecología humana? Yo no tengo una definición. Yo pongo una idea de lo que puede ser ecología humana, como esta tercera. El estudio del carácter interdisciplinario de las relaciones humanas en el contexto social, antropológico y ambiental en un proceso de interacción, integración, adaptación y readaptación de sus estructuras básicas para su supervivencia. ¿Qué quiero decir aquí? Que tengo que analizar todo un contexto donde una población se encuentra, cuáles son las condiciones que van a involucrar este poder de sostenibilidad o poder de supervivencia que estas personas encontraron en este ambiente. Y claro, que si entro en esta discusión, tengo que entender, por supuesto, también valores históricos, valores culturales. Claro, estoy entrando entonces en la antropología. Fíjense que el primer contexto que hay sobre la ecología humana, en que la propia ecología humana da a este científico el sentido de la ecología humana, que fue Ezra Park, él dijo que es lo siguiente: es el intento de aplicar interrelaciones de los seres humanos a un tiempo de análisis que se aplica anteriormente a las interrelaciones de plantas y animales. ¿Qué quiere decir él? Él quiere decir aquí que sería traer lo que Ernest Haeckel, que es el primer científico que trae o que define ecología humana, y dice, la ecología es tan importante, pero no se puede sacar de la ecología un contexto que simplemente habla de plantas y animales. En ella, según Park, tengo que aplicar también estos contextos porque el ser humano hace parte de estas interrelaciones. Es decir, yo como, yo respiro, yo manejo el suelo, yo talo. Todos esos conceptos,
Todos estos conceptos son puntos de vista que Park decía, no podemos simplemente decir que el ser humano no puede estar involucrado en un contexto simplemente humano. No es una crítica a la sociología, tampoco una crítica a la antropología, y tampoco la crítica a la biología. Pero él decía, no, ahora tenemos que buscar entonces una nueva forma de ver estas relaciones. Hawley, un poco más para acá, un poco más próximo, él llega y habla que hace el estudio de las interdependencias entre sociedad y medio ambiente. Fíjate que entonces, dos cosas son muy importantes para decir aquí. Sociedad y ambiente. Contextos que hoy estamos intentando encontrar estas temáticas o discutir estas temáticas a partir de este concepto interdisciplinario. ¿Cómo se da esta relación entre el hombre con su contexto ambiental? Entonces, yo sé que ustedes son de formación de ingeniería ambiental. Yo voy a intentar demostrar aquí algunos puntos que considero que son importantes para demostrar cómo un trabajo debe ser visto sobre este carácter interdisciplinario. Es decir, tú tienes una meta, tú tienes un objetivo, tú tienes un punto focal, que ahí está en el mapa, ¿ok? Claro que si vamos a entender o si vamos a dar esa explicación sobre un contexto holístico o un contexto, me gusta más el contexto holístico, aunque este término las personas llevan para una expresión un poco depreciativa, pero me gusta más el holístico porque holos significa ver por entero. Entonces, yo busco este término holístico para decir de un trabajo que estoy desarrollando en una comunidad. Busco aquí, por ejemplo, una situación, un aeropuerto que será construido. Yo tengo que entender si es el mejor sitio, entonces, la economía. Tengo que entender cómo él afecta o afectará el urbanismo de la ciudad a cual ella será involucrada. ¿Cuáles son los puntos sociales? ¿Cuáles son los aspectos sociales que serán impactados por este área que será construida? ¿Y cuáles los puntos fundamentales de que estos aspectos sociales estarán involucrados también en el aspecto económico? El aspecto histórico de esta comunidad. En el área que se está creando un aeropuerto, esta área ella era un área relevante dentro del punto de vista histórico para la comunidad. Imagínate, por ejemplo, si vas a construir un aeropuerto o un área residencial, o si va a construir una urbanización en un sitio que hay toda una mística o una visión religiosa de un grupo étnico, por ejemplo. ¿Será que tengo yo? Bueno, estamos hablando del desarrollo de un país. Pero hasta qué punto ese desarrollo hay que se llevar en consideración más importante que, por ejemplo, la propia cultura de un pueblo. El desarrollo no se puede ser visto simplemente por el lado económico. Y sí, hay que estar involucrado también otros puntos de vista. Por eso que la ecología humana intenta demostrar, por ejemplo, que si vamos a construir un aeropuerto, por supuesto tendremos también un aumento demográfico. Este aumento demográfico va a afectar los aspectos sociológicos de esta comunidad, los aspectos históricos, los aspectos económicos, quizás, universidades, escuelas, bares, violencia, nutrición, cambios de nutrición, psicología. Fíjate entonces que es una perspectiva de transformar su trabajo o de demostrar su trabajo sobre una perspectiva multidisciplinaria. Y eso hoy es un punto de vista muy importante dentro de los estudios
que se ha trabajado, que se intenta trabajar sobre la óptica de la interdisciplinariedad. Aquí quiero mostrar para ustedes esta visión holística que involucra el ser humano. El ser humano está involucrado por dos puntos de vista, que es la ecológica y la sociológica. Y sobre él, el entorno que llamamos socioambiental, porque involucra tanto el aspecto sociológico cuanto el aspecto ecológico. Perdón, porque está escrito en portugués. Religión, entonces sociológico, ¿qué se hace ese universo humano? La religiosidad, la economía, la familia, sociedad, el medio urbano, el medio rural. Por otro lado, las ecológicas se involucran la calidad, el uso del suelo, Disculpe, disculpe, creo que está silenciado, no se escucha. Ay, perdóname. Yo no sé dónde me escucharon por la última vez. Esta religión. Sí, justamente estaba por hablar de lo ecológico, del suelo. Ah, ok. Vale, gracias. Perdón, es que a veces él se apaga. No se preocupe. La atención, por favor, porque estoy mirando solo la transparencia, la imagen. Y entonces, fíjense que aquí tenemos, entonces, dentro de este contexto sociológico, la religión, la economía, como el aspecto económico se involucra el desarrollo humano, el aspecto familiar, el aspecto educativo de la familia que se va hacia el individuo, sociedad, vamos a decir que es un agrupamiento humano, individuo dentro de la sociología, es el átomo de una sociedad, es el aspecto indivisible de la sociedad, que por supuesto sufre todas las influencias del medio urbano, sociedad, familia, economía, religión, sobre el aspecto sociológico. Si vamos a discutir entonces sobre el aspecto ecológico, tengo la riqueza del suelo, que es que el suelo puede ofrecer a mí, la calidad del agua, las condiciones del agua, los aspectos geográficos que van a considerar si es una región de montañas, o si es una región de llano, o si es una región de pantanos, estrategia de desarrollo de este ambiente, la biodiversidad que va a apoyar el desarrollo de este individuo dentro de su aspecto ambiental, hasta mismo su aspecto cultural. Por ejemplo, las discusiones, las fiestas, aunque esta biodiversidad sea una diversidad que el hombre puso en el ambiente, por ejemplo, tenemos aquí en Brasil la fiesta de la uva. Es decir, entonces, cómo todo esto se interacciona directamente con el ser humano y las relaciones metabólicas, tanto internas quanto externas, que vão trazer todos estes pontos de vista. Discutir, então, a representação humana a partir da ecologia humana. Alguém está com o microfone prendido. Héctor, por favor. Perdão. A ecologia humana representa um mecanismo al qual o homem é capaz de observar. Aí estamos, então, tentando entender este aspecto da ecologia humana. É decir, tenho que ver sobre a mirada de la persona a quien yo estoy haciendo mi investigación. Entonces, yo tengo que intentar observar la dinámica, cómo él observa esa dinámica de su entorno, cómo él interpreta, cómo él asimila estos valores. Y fíjense que estos valores, muchas veces, si estamos hablando de cultura,
entramos aquí en un aspecto muy interesante. Las personas tienen costumbre de decir, bueno, es cultura. Cultura se cambia. Cultura viene del latín, que significa desarrollar, evolucionar. Por eso que decimos agricultura. Es decir, el desarrollo de algo. La cultura se cambia. Fíjense lo que está pasando hoy en España. La cultura de la fiesta de las toradas. Se está cambiando esta cultura. ¿Y por qué se está cambiando eso? Porque las personas perdieron un poco así interés por N motivos, X motivos, para discutir o decir que debe haber o no debe haber esta fiesta. Entonces, bueno, estos valores adquiridos a lo largo de su historia, que construirán sus tradiciones, creencias, mitos, y que serán repasados a sus descendientes. Es decir, todo lo que tú tienes, fíjate lo que mostraba aquí, familia, descendiente, todos estos aspectos que paso directo a este individuo y cómo él interpreta eso. Bueno, si veo, por ejemplo, esta foto, y antes que me dicen que el mundo está de cabeza para abajo, nadie me va a decir que el mundo es así. Porque una forma es como vemos, otra forma es como decimos que el mundo está de la forma como nosotros nos venden la idea de que el mundo está correcto. Bueno, entonces vamos a entender un poco este contexto ambiental, lo que involucra el ser humano hoy. Decimos, bueno, el ser humano está dentro de su, hace parte de su relación humana con su entorno. El mundo hoy es universal, su entorno hoy es universal. Fíjense que tú compras un gas que quizás viene de Bolivia, o trigo, carne, quizás viene de Brasil o de Argentina, ropas, incensios, quizás viene de Oriente, la computadora que estoy hablando con ustedes, viene de China, el petróleo, quizás viene de Arabia, y por ahí. Entonces, fíjense que si yo tengo que integrar el mundo en mi contexto, tengo que interpretar entonces quizás que esta flanela quizás sea de China. Entonces el mundo hoy no es simplemente el mundo que yo conozco, el mundo que estoy mirando aquí al lado de mi casa. Entonces, ¿cuál es el punto focal de la ecología humana? Es estudiar las interrelaciones sociales de un individuo o grupo, sus actividades, sus limitaciones o estrategias realizadas a lo largo del tiempo. Cómo ellos se manejan, cómo ellos encuentran motivaciones para estar en este ambiente. Me van a decir, por ejemplo, esta foto que puse. ¿Por qué este individuo consigue decir que para él aquel ambiente es mejor que vivir en una ciudad? Claro, porque si a él le encantaría vivir en la ciudad, buscaría el barco e iría para la ciudad. De una forma muy simplista, claro, por favor. Es decir, tengo que entender qué hace con que esta persona, por qué vive allá y no en otro sitio. Buscar entender las estrategias de supervivencia, adaptación, bien como el fracaso individual y colectivo en el manejo socioambiental. Si entiendo, por ejemplo, fracaso, tengo que analizar sobre un aspecto histórico. Fíjense cómo la historia de un grupo social es importante para poder hacer una evaluación del contexto de supervivencia de este individuo. Y aquí podríamos quizás citar el caso de la isla de Pascua. Dejo esta curiosidad a los alumnos, buscar información
sobre la isla de Pascua, que fue una isla que, por una relación mal hecha entre el hombre y su ambiente, hizo con que la población local entrase en decadencia y casi a la extinción. Ahora, bueno, ahora que ya entendemos un poquito más de lo que es ecología humana, abro aquí entonces una discusión, o mejor, una explicación de dónde surge la ecología humana. Una explicación un poco sencilla que intenta demostrar por qué llegamos ahora a esta discusión. Buscamos aquí entonces el trabajo, empezamos por Malthus. Malthus, quizás muchos de ustedes ya conocen un poco este trabajo de Malthus. Malthus decía que en cuanto la población crece, no crece de forma geométrica, 1, 2, 4, 8, 16, 28. La producción alimentaria crece de forma aritmética, 1, 4, 7, 10, 13. No voy a entrar en la discusión si Malthus tenía razón o si Malthus se equivocó. No quiero entrar en esta discusión porque eso sería quizás una aula. Y es un tema muy, muy interesante. Malthus, yo diría que él abre una discusión tan interesante que Charles Darwin empieza a leer su libro, sus ideas, y a través de sus análisis, de sus trabajos de investigación alrededor del mundo, entonces él llega a una conclusión, que es la conclusión de la teoría de la evolución. Fíjese que Malthus tiene esta importancia para Charles Darwin. Después, claro, Charles Darwin viene dando sus contribuciones para a biología, y entonces surge la que llamaríamos de la primera explicación de Haeckel, en que él daría una definición primitiva de lo que es la ecología. Después tenemos entonces Richards, que Richards sería Ellen Swallow Richards. Ella fue la primera persona quien dio la primera definición, el primer significado para lo que llamamos de ecología humana. Esto es nuevo entre los estudios de la ecología humana. Ella trajo la disciplina que se llama, voy a recordar, economía doméstica. Ella decía que si vamos a discutir el contexto alimentario, tenemos que discutir también la cuestión ambiental. Ella trajo también, según la literatura, el término o la palabra ecología utilizado por Haeckel fue un término que se quedó un poco de forma poco utilizable. Entonces Richards llega y renace este nombre, el nombre que se llama ecología. En este contexto, ella utiliza la palabra ecología humana. Vamos a encontrar entonces después Ezra Park, vamos a encontrar Burgess, que entonces que hoy la historia de la ecología humana considera el marco cero por Ezra. Ezra fue un estudioso que llegó en Chicago, en la Universidad de Chicago, y que empieza a hacer un estudio sobre el contexto ambiental local,
la cuestión de la violencia, migración, inmigración, cómo el ser humano se interpretaba dentro de este contexto. Y en 68 tenemos Rachel Carson. Rachel Carson lança el libro llamado Primavera Silenciosa, o Silent Spring, y voy a hablar dentro de un rato. Y después tenemos entonces, en los años 70, surge la sociología del medio ambiente. Fíjense entonces que a partir de 1892 ya hay una presencia humana dentro de este contexto de la ecología. Y este contexto de la ecología, vengo aquí para mostrar un poco que la ecología humana entra en el histórico del contexto universal, del contexto del mundo. Desde Esdras ya se crea, entonces las primeras sociedades, las primeras ONGs que van a trabajar la cuestión del contexto del hombre con su ambiente. Pero considerando el ambiente como el punto más importante y después el ser humano. A posteriori, en Europa, empieza a crear los cursos de ecología urbana, también como en los Estados Unidos. Y en los Estados Unidos vamos a ver cursos de grado, como la College of Atlantic, como universidades que trabajan con el contexto simple de la ecología humana. Yo no traje acá, porque lo más importante para nosotros es esta discusión de Hispanoamérica y Brasil. Entonces, hoy, si me preguntar, ¿cómo vemos la ecología humana dentro del contexto académico? Yo diría que muy poco. Yo diría que hay profesionales puntuales que van trabajando con ecología humana. Y hay dos cursos, de verdad, que es este grupo de ecología de la Universidad del Estado de Bahía, que es Ecología Humana y Gestión Ambiental, y maestría en Ciencias en la especialidad de Ecología Humana en México. Ambos con maestría y doctorado, recién inaugurados. La primera turma de Ecología Humana y Gestión Socioambiental empezó en este año, así como también de la Ecología Humana en México. Esta Universidad Estadual Paulista ya no existe más. Y en Paraguay tenemos un curso de grado de Ecología Humana involucrado en la ingeniería agrícola. Es interesante ver que 2020 estamos creando en América Latina los primeros cursos de doctorado. Maestría ya existía, pero el curso de doctorado. Para ver lo cuán nuevo es esta discusión en América Latina. Tanto que sociedades que trabalham com ecologia humana, hay una de Brasil, que é a Sociedade Brasileira de Ecologia Humana, e a Sociedade Latino-Americana, que foi criada no ano passado. É decir, a ideia é fortalecer as pessoas que trabalham com ecologia humana, que há pessoas em Uruguai, em Chile, em Equador, em Argentina, que se tiene notícia que se trabalha direto com o que entende que é ecologia humana. Pero de forma universitária, apenas 2 centros existem. É da UNED, em Brasil, e da Cinvestad, que é em México. Ok. Já sabemos, então, que há estes cursos, e para que surjam estes cursos, e para que se entenda de onde chega estes cursos, e chega Carson,
tenemos que entender que isso não surge de um momento para o outro. Há um motivo para isso. E então eu pus aqui mais ou menos um gráfico em que temos situações positivas e situações negativas. Situações negativas foi um impacto ambiental generado em Minamata, em Japão, que matou milhares de pessoas, a chuva ácida, a gente naranja, não vou entrar em detalhes. Em los anos 70, o surgimento do DDT, o acidente em Seveso, Itália, 80, Chernobyl, etc. Efeito invernadeiro nos anos 90. E em 2002, Rio mais 10. Me vão dizer por que chamo situação negativa Rio mais 10. Vou falar em um instante. Pero antes vou falar das situações positivas. Em los anos 60, o livro de Rachel Carson, Primavera Silenciosa. Depois, o Clube de Roma, em que um grupo de economistas vão para Roma discutir por que o mundo se encontra nesta situação. E por que, e se nós continuamos utilizando os recursos naturais da forma como utilizamos, o mundo trairá muitos benefícios para o ser humano. A Conferência de Estocolmo de Tbilisi, nos anos 80, começamos já a discutir um pouco como podemos melhorar estas formas de trabalhar na questão do contexto humano, e então temos aqui as três R's, que é o primeiro momento, é a redução. O segundo, se não se pode reduzir, reciclar. Se não se pode reduzir e se reciclar, se pode também tentar a reutilização deste produto. Em los anos 90, surge, por supuesto, Rio 92 e a ISO 14000. Bueno, então me pergunto, por que você puso, então, não como situação positiva a Rio mais 10? É porque quando chegou Rio mais 10, os participantes tentaram ver que se discutiu em los anos 90 em Rio de Janeiro. Tales e tales e tales e tales pontos. Que se conseguiu, em que se evolucionou estes conceitos? Em que cambiou algo? Nada, ou quase nada. Por isso puse como uma situação negativa. É decir, discutimos muito em 92 e em 2002 chegamos à conclusão que hicimos muito pouco, ou quase nada. Rachel Carson, como dije a vocês, não? Rachel Carson foi uma funcionária do governo americano que, quando hacía seus trabalhos, ela era do Ministério do Meio Ambiente, quando ela hacía seus trabalhos, sua análise de seus trabalhos, ela via que o DDT era um causador de grandes problemas ambientais no país, aunque ele havia solucionado o problema das grandes enfermidades, das grandes plagas que se afetava a agricultura na época. Pero ele dizia que nós poderíamos, quizás, encontrar outras alternativas. Tanto que Rachel Carson logrou, naquele momento, cambiar algumas formas de utilização de DDT e encontrar novos tipos de produtos que pudessem ocupar o espaço do DDT que se utilizava naquela época. Rachel Carson, então, tem esta peculiaridade. Ela lhe traz o sentido, então, luego de Rachel Carson, se discute, então, o desenvolvimento sustenible, que se trabalha o contexto sociológico, econômico e ecológico. Todos eles discutindo temas ou temáticas que vão discutir como podemos viver ou sostener o ambiente dentro de um contexto econômico para estas gerações sem afetar as gerações futuras.
hay muchas resistencias en relación al desarrollo sostenible, que también es otra discusión que no vamos a traer eso ahora. Y claro, si vamos a discutir sobre este aspecto, entonces tenemos que entrar en la interdisciplinariedad y tenemos que entrar en la transdisciplinariedad. Tenemos que decir un término que se puede utilizar, medio ambiente, que se puede utilizar en biología, en sociología, en antropología. Eso sería un concepto interdisciplinario. Pero cuando hablamos de transdisciplinar, es decir, es buscar conceptos de la antropología y utilizar en la biología. Eso que llamamos de transdisciplinariedad. Ok, y ecología, entonces, contemporánea, ella reafirma posiciones políticas socioambientales y no ideológicas. Eso hay que estar muy pendiente de eso. Yo diría que si vamos a trabajar el concepto de ecología humana, tenemos que trabajar conceptos que es muy parecido con lo que se propone el buen vivir, que voy a dejar después para que el Marco hable un poquito sobre eso. Un concepto que trabaja el biocentrismo y no trabaja el concepto del antropocentrismo. Biocentrismo. El hombre es simplemente más un elemento dentro de la naturaleza. Se aplican las necesidades locales. Yo tengo que entender entonces que la sostenibilidad es un concepto local y no se puede llevar a un concepto global. Y si yo trabajo el concepto local, integro el medio global. Si yo propongo desarrollar de mejor forma mi concepto ambiental, donde estoy cambiando los conceptos en el mundo. Busca respuestas y acciones socioambientales. No es solo interpretativa, sino también aplicativa. Lleva a respeto individual, pero considerando el social y ambiental. El concepto de sostenibilidad es socioambiental. ¿Cuál es el camino de los profesionales de la ecología humana en la contemporaneidad? Bueno, tenemos dos formas de ver eso, ¿no? Ella busca una forma más efectiva de encontrar soluciones a los problemas ambientales de dos formas. En primer momento, la maestría y el doctorado. Consiste en la manutención del conocimiento académico, pero abierta a dimensión social e interdisciplinaria. El contexto de grado. El grado es importante para que la persona entienda su contexto del conocimiento, que se integra el contexto para la utilización de su forma de actuación en el campo. Pero la maestría y el doctorado aprimora esta forma de trabajar y de mejorar el desarrollo junto con la comunidad donde se encuentra, o se va a desarrollar su trabajo de investigación. Y los proyectos. El conocimiento es más democrático porque hay presencia de inúmeros profesionales, pero posee siempre una visión interdisciplinaria. El individuo que trabaja dentro de un proyecto que tiene una visión más interdisciplinaria se destaca en el grupo. Es una persona que intentará integrar todos los conceptos en la formación de un proyecto, información de una meta a ser alcanzada. Tengo aquí, para que ustedes puedan intentar entender un poquito de lo que es la ecología humana, yo pongo aquí, la biología humana, ella se divide en 4 conceptos importantes. La agricultura y pecuaria, la biología de conservación, la urbanización y la actividad pesquera. Cada uno de estos aspectos, fíjense lo que estoy diciendo, hay siempre el aspecto socioambiental, el social
y el ambiental. En este concepto, fíjese lo cuánto es esta dimensión del mundo que vale la ecología humana. Entonces yo puse aquí un tema al final, aquí está, reforestación, para que vean un término, cómo se puede aplicar este concepto de forma interdisciplinaria. Bueno, yo tengo la restauración, que es un tema que puede estar involucrado en la ecología y, por supuesto, un aspecto biofísico. Pero también puede decir que la restauración puede estar involucrada también en el contexto de agricultura. Fíjense que todo es una red de interrelaciones y que van a llevar, por ejemplo, la restauración, tengo que entender la genética. ¿Será esa la mejor forma o mejor vegetal para se utilizar para hacer la restauración de un ambiente? Entonces, si voy a hacer eso, tengo, por supuesto, que también entender si voy a utilizar de forma de conservación de la biología. Entonces, yo tendría a discutir sobre un tema social, la sostenibilidad, que sea local, de forma global o regional. Si voy a hablar de sostenibilidad local, fíjese que entonces yo entro en un sentido, no necesariamente en urbanización, pero entro en un aspecto social, educativo, sea el formal o no formal. Entonces, eso me demuestra que cualquier discusión que tengo, fíjense que estamos discutiendo aquí en Brasil también una ecología que muchos de ustedes quizás pueda parecer un poco rara, ¿no? Ecología de cementerio. Ecología de cementerio es una discusión que, dependiendo de dónde esté el cementerio, puede causar problemas de salud pública dentro de la propia comunidad. Entonces, tengo que entender la geografía, tengo que entender el suelo, tengo que entender las formas de minimizar estos conceptos de aplicación, de utilización de un espacio para la construcción de un cementerio. Yo busco aquí el trabajo del profesor Héctor, que a mí me pareció muy, muy, muy interesante, porque él trabaja aquí en un contexto de un área de manejo de recursos del agua. Fue un trabajo que el profesor me envió, y yo estuve más o menos averiguando sobre no, por favor, no me preguntan cómo digo el nombre de este sitio, y yo no tengo idea cómo se dice eso. Perdóname, profesor. Entonces, un trabajo que hace un análisis de agua y ve que es un área que está con fuerte impacto ambiental, y ellos empiezan entonces a trabajar también con la comunidad. Este tipo de contacto comunidad-ambiente es que hace entonces esta relación de interacción y hasta mismo de minimización de los conflictos entre el investigador o entre el gobierno, entre las ONGs con la propia comunidad. Y entonces ustedes me preguntan, en cualquier proyecto que tenga una relación hombre-naturaleza y hombre, yo podría decir que ahí entra un ecólogo humano. Puede ser responsable técnico en proyectos socioambientales, construcción e implantación de obras que minimizan los impactos con el entorno, el manejo de los recursos naturales y agrícolas. Yo estoy terminando. Manejo de los recursos naturales y agrícolas, negociador de conflictos, agroecología, proyectos agrícolas comunitarios, pericias técnicas, mediador socioambiental en implantación de parques, reservas, áreas de protección ambiental, RIMA, proyectos de asentamiento, realización de estudos etnocientíficos, en fin, diversos tipos de proyectos que van a estar involucrados, por supuesto, esta relación entre hombre, naturaleza y hombre. ¿Ok? Entonces, ecología humana busca despertar en el individuo una conciencia globalizadora
ultrapassar os limites do pensamento ecológico actual, ultrapassar a ética, formar uma ética socioambiental, direcionar hacia um futuro mais cercano de la sustentabilidade, actuar com el yo hacia el colectivo, compreender a capacidade de previsão, por supuesto, direcionar hacia la justicia social sin olvidar del físico natural y entender que la racionalidad no es algo exclusivo del ser humano. Punto focal para trabajar en la cuestión del biocentrismo. Así, yo busco una expresión de un poeta brasileño y esta expresión me parece demasiado con lo que quiero decir siempre en la ecología humana. Era-se um czar naturalista que caçava hombres. Quando lhe dijeron que também se caçavam mariposas e golondrinas, se quedou espantado e o juzgou uma barbaridade. E quero dizer com isso? Mi impressão, mi mundo, mi ambiente pode ser, e muitas vezes, distinto del ambiente, del indivíduo a quien yo estoy haciendo mi trabajo. Lo que analizo no puede ser punto de vista para decir que él tiene que cambiar su punto de vista. O mejor, yo tengo que encontrar alternativas junto con él para la mejoría de calidad de vida de él. Por eso que decimos, conflictos, las ideas de conflictos, la mejor forma de tener una idea o de se buscar una idea de una estrategia de conflicto sería un ecólogo humano para poder tratar esta cuestión del propio quizás naturalista o el hombre que caza animales con aquel que, bueno, ¿por qué se caza y por qué se hace eso? Una expresión maravillosa. Bueno, aquí termino yo mi parte. Ok, voy a dejar abierto para que ustedes puedan discutir, puedan hacer preguntas, pero quería dejar aquí a ustedes algunos puntos que a mí me considero muy importantes. Son estos 3 libros a cual yo tengo participación. Tengo un libro autoral, pero él ya no se encuentra más, entonces no lo tengo más. Estoy haciendo la segunda edición. Estos 3 libros están disponibles en la internet. Este libro, Ecología Humana y Contemporánea, la mayor parte está escrito en español. Raíces de Ecología Humana, hay algunos textos escritos en español, y Ecología Humana hay texto en español y en inglés. Y claro, y muchos escritos en portugués más, pero si van a leer portugués, si empezar a leer portugués, van a ver que es muy, muy similar al español, ¿no? En este libro, aquí sobre cambio global, van a encontrar un texto mío que habla sobre ecoética, y tengo un blog que se llama Ecología Humana. En este blog, ustedes podrán encontrar información de qué es ecología humana, puntos que vale la ecología humana, cómo veo la ecología humana. Y me gustaría mucho dejar a ustedes también un cuestionario a responder. Claro, no tenemos tiempo para eso, entiendo. Pero yo dejé una copia de este material con el profesor Héctor y solicité a él para pasar para ustedes, para servir quizás para alguna información para ustedes. Y por favor, me gustaría después que respondiera estas preguntas. Bueno, aquí termino entonces. Gracias, profesor. Muchas gracias, Ronaldo. Excelente presentación. Creo que vamos a dejar las preguntas para el final. Nos toca escuchar a Marco González, que nos hace el favor. Marco, la Carta Magna de Ecuador define el buen vivir, ¿verdad? Sí. Entonces, sería de la Carta Magna a también las opiniones y todo el trabajo que hace David Choquehuanca, ¿verdad? No sé si podríamos ir por ahí, Marco.
Sí, con gusto, Héctor. Muchas gracias y felicitaciones primero a Ronaldo. Muy buena presentación. Sobre todo, refrescante escuchar cómo a través de la vida nosotros mismos nos complicamos esa vida. Pero ha sido, creo, un encuentro en esta tarde, al menos de acá, muy fría. Por eso disculpen el gorro y todos los abrigos, porque está helado acá. Primero agradecerles y Héctor que me hayan permitido, solo soy un hombre libre de buenas costumbres que busca interpretar el mundo, ver nuestro alrededor. Y gracias al profesor Héctor Tuy, a la Universidad Rafael Landívar de Guatemala, nosotros como Universidad Central del Ecuador, la semana anterior, el 5 de septiembre, cumplimos 400 años de vida institucional. Y es un gran peso el que llevamos. El Ecuador igual ha caminado por épocas políticas, militares, de todo tipo. Y entre una de ellas, justamente, el summa causae lo establece nuestra Constitución, se encuentra determinada qué es el summa causae, pero muchas ocasiones, a veces para no entrar en una parte política ni de transgresión a lo que cada uno de nosotros puede entender, yo me recuerdo hace años vino acá, estuvo por Ecuador, David Choquehuanca, que es de un yatiri, que es un sabio aymara. Entonces, cuando él hablaba, permitía reflexionar a cada uno de nosotros sobre la situación que se encuentra el mundo y también reflexionar cómo entendíamos en esta sociedad de mestizajes o nuestra sociedad blanco-mestiza, cómo podríamos entender el vivir mejor. Y a veces ese significado entre lo que es simplemente vivir bien con el vivir mejor, hay una gran diferencia. En ese summa camaya, que es del aymara, al summa causai, que es bajo el quichua, justamente el vivir mejor o vivir bien puede ser la gran diferencia que tenemos cada uno de nosotros entre la vida y la muerte. Y a veces vale preguntarnos, ¿qué significa siempre vivir mejor? Quiero vivir mejor que mis abuelos, que mis padres, que mis hermanos, que mis amigos, que mi vecino. Y esto nos llevará también a otra pregunta. Y justo con la foto que tiene ahí Ronaldo, que está en la pantalla, es eso. O sea, ¿dónde queremos vivir? ¿Qué le entendemos por ese calor de hogar? Incluso, mejor diría yo, vivimos mejor que hace 20, hace 10 años o en el pasado. Y eso nos lleva muchas veces a que siempre queremos más. Entonces, entenderlo bien esto de tener más, también significa un aumento o caer en una superioridad y que esto se relacione con jerarquías, con poder y con dinero. Entonces, para entrar dentro de esta cosmovisión del buen vivir, que como decía, del quichua, summa causai, y el vivir bien, cuya raíz es el aymara, que es summa camaya, nos remite una idea totalmente distinta. En la UNE no se refiere a acumulación de bienes o de dinero, ni la competencia de estar en un lugar de cooperación, sino creo que tiene que ver con la armonía del hombre con la naturaleza. El ribereño que decía Ronaldo, o sea, las riberas del río, que igual decimos acá en español, al un lado del río, tiene su sustento, lo respeta. Entonces, extraer todo lo que está a su lado, pero extrae aquello que es indispensable para la vida. Porque si nosotros no estamos bien con esas declaraciones que siempre hablamos y que en el discurso muchas veces es muy bonito, de la Pachamama, de la madre naturaleza, pero cómo vivimos en armonía y le respetamos a esa Pachamama, a esa madre tierra. Y ahí viene el componente ético y sobre el concepto que nos daba Ronaldo muy bien entendido de lo que es la ecología humana. Nosotros la ética la entendemos como observar ese comportamiento del ser humano en la sociedad. Entonces, cuando hablamos de ética ambiental, hablamos también del comportamiento del ser humano dentro de este entorno en el cual somos parte. Y a veces podemos caer en
digamos, en esa discusión del biocentrismo y el antropocentrismo. Definir cuál de las dos versiones, más que todo para nosotros como países latinoamericanos, es cuál nos garantiza nuestra supervivencia y cuál interés en realidad perseguimos. Entonces, la teoría nos permite confirmar cualquiera de esas dos versiones y cuál va a ser la más adecuada para enfrentar las problemáticas ambientales y sociales. A nosotros en Ecuador, como la Constitución, se le otorga a la naturaleza el derecho. Por eso dice la naturaleza es sujeto de derechos, pero es el hombre quien tiene que representarla. Entonces, este valor instrumental incluso es mejor que un valor intrínseco. Y esto es lo que debemos nosotros considerar en lo que es el desarrollo sostenible, porque tiene profunda connotación con lo que son las tradiciones ideológicas. El biocentrismo con el comunitarismo, con el marxismo, con el conservatismo, con el feminismo, la ecología, el antropocentrismo, con el individualismo, el liberalismo, el utilitarismo, el tecnocentrismo. Es decir, buscamos un montón de palabras. Pero esto es importante que en la definición de Ronaldo, y no sé si yo la capté bien, creo que la ecología humana nos lleva a estudiar la vida, la actividad humana en los ecosistemas que ocupa nuestra especie del presente, que también fue del pasado, pero que nos ayuda a tener una visión biocultural del hombre en ese medio, así tal como está en esa diapositiva, en esa foto. Entonces nos explica la cultura del lugar, el factor del ambiente y cómo nosotros podemos modificar los diferentes medios físicos, biológicos. Entonces la expresión de estos procesos biológicos creo que a nosotros nos debe condicionar a estudiar bien y a ver sobre todo hacia dónde van las tendencias del futuro. En nuestro país se ha hablado tanto, se ha dicho buenos discursos, pero lastimosamente tenemos una tonelada de palabras y tenemos una onza de práctica. Entonces, cuando a veces me han preguntado qué pesa más, si una tonelada de palabras o una onza de práctica, yo he dicho la onza de práctica pesa más que esa tonelada de discursos. Entonces aquí en este pluralismo nosotros debemos abrir la mente. Mi padre siempre me decía, hijo, cuando quieras pensar bien, hazlo como el paracaídas. Solo funciona cuando está abierto. ¿Sí? Y eso es justamente el holismo. Y justamente la ética en la cual nosotros trabajamos aquí en la universidad, y parte del Comité de Ética de Investigación en Seres Humanos, y ahí es justamente entender la relación de los seres vivos, del ambiente, la distribución, la abundancia de esos seres, y cómo se relacionan con todas las disciplinas, con la técnica, con la investigación, con el lenguaje. Entonces nosotros tenemos que codificar y decodificar mucho los signos, los símbolos que nos da la propia naturaleza, el propio ser humano. Nuestro Ecuador, lastimosamente, siempre habló en el Plan Nacional del Desarrollo, en el Plan Nacional del Buen Vivir, como una parte doctrinaria, ideológica, pero hablando de un Ecuador post-extractivismo. Pero eso se necesita cambiar la matriz productiva, cambiar la matriz energética, y eso lastimosamente no se da. Ahora estamos entrando ya a un proceso de elecciones, y lo que yo he dicho, vamos a entrar a otra pandemia electoral, y no sabemos cuál nos va a matar más, si el COVID que estamos pasando o esas elecciones. Entonces, todos esos procesos, miren cómo nos resulta ser multidisciplinarios y cada día aprender más. Eso es lo que podría aportar y luego mil disculpas ser un invitado que estaba por Ronaldo y muchas gracias al profesor Héctor, a la Universidad de Rafael Landívar de Guatemala, a todos sus estudiantes, a las personas que nos acompañan, al profesor Rodolfo Vélez de posgrado. Creo que estos encuentros son fundamentales para ir conociendo cómo pensamos y cómo debemos unirnos como seres humanos. Aquí lo importante es no olvidar ese vínculo. Somos seres humanos. La Universidad de Rafael Landívar tiene un inicio de una universidad católica, creo yo. Igual la universidad lo tuvo en sus inicios,
en su fundación en 1620. Entonces lo que nos acerca con lo que hablaba Ronaldo de la religión en todo ese bosque de palabras es justamente aquello que nos una. Cada cual que sienta lo que quiere, pero que no se olvide que somos seres humanos, que somos parte de este planeta maravilloso que se llama Tierra y que es lo único que tenemos. Esta es nuestra casa. Nadie creo que invitaría a alguien a que llegue a su casa y escupe en el suelo, escupe en la alfombra, haga sus necesidades en un geranio, en una plantita que tenga en la sala. Entonces, eso nos lleva a pensar cómo cuidamos a nuestra casa. Esta es nuestra casa, la única que tenemos, en la que hemos de morir, así como nacimos, crecimos, cumpliendo ese ciclo vital, pero debemos dejar un legado, un gran legado a nuestros hijos, y no hablo de los hijos de sangre solamente, sino de esas generaciones que vienen detrás de nosotros. ¿Qué les dejamos? Así como reclamamos a nuestros padres, a nuestros abuelos, ¿qué me dejaron de planeta? Ahora también vamos a decir, ¿en qué condiciones le dejamos para que sobrevivan en esta nuestra casa, que es la casa de todos? Gracias, profesor Héctor. Gracias, Ronaldo. Muchas gracias, Marco. Esas reflexiones desde la bioética son bastante importantes, y tanto tu contribución como la de Ronaldo caen en un terreno muy fértil aquí en Guatemala, en este momento que vive el planeta, ¿verdad? Entonces, abro un espacio breve para preguntas. Animaría a los estudiantes para que aprovechen, a los colegas también que se han conectado, para que aprovechemos la experiencia y el conocimiento de estos dos profesionales. Y, por favor. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Yo quisiera... Sara. Bueno, pues primero que nada, muchas gracias por ambas charlas, estuvieron muy interesantes. Y segundo, ya que se habló bastante de, digamos, lo que la ecología humana debe ser como integral, y también que se abarcan las posiciones políticas socioambientales. Entonces, digamos, me llamaron la atención como qué papel debería tomar el Estado en un plano en el que el desarrollo ya no se mira como el desarrollo convencional, sino que toma una nueva perspectiva. Sara, interesante, pero una cosa que nosotros siempre hacemos, ¿no? Nosotros siempre jugamos al Estado para solucionar nuestros problemas, ¿no? Y dejamos, bueno, pasar daqui a 4 años, si el gobernador, el presidente o el alcalde, sea lo que sea, no resuelve la situación, bueno, entonces yo cambio las próximas elecciones. Pero yo no tomo mis acciones personales para cambiar dentro de mí mi punto de vista, para discutir eso dentro del contexto que vivo yo. Por ejemplo, perdóname, Héctor, yo sé que yo tengo muy poco tiempo para dejar para decir eso, pero tengo que decir, las personas aquí en Brasil, por ejemplo, están discutiendo mucho sobre el fuego en el Amazonas. Pero las personas que discuten eso son las mismas personas que, perdóname, las personas que comen carne, pero son las mismas que, ¿por qué se pone fuego en el Amazonas? Porque se come carne, porque hay ganado y hay soya, hay sorgo, tipos de vegetales que son típicos para formar la alimentación del ganado. Y las personas comen carne, pero están poniendo fuego en el Amazonas, pero son las mismas personas que comen la carne que estaba allá en este sitio. ¿Entiendes? Entonces, Sara, nosotros tenemos que empezar por nosotros mismos, nuestras actitudes, antes de empezar a decir que el gobierno simplemente es el culpable. Gracias por esta oportunidad, Sara. Jaime. Mi pregunta va relacionada como a lo que estaba mencionando usted de que los vecinos en esta comunidad, este es en el Amazonas, ¿verdad? La foto fue tomada en Amazonas. Sí, Río Amazonas.
Entonces usted mencionaba de que los vecinos están como que bien alejados uno del otro. Yo quería saber si en Brasil, en este caso el río Amazonas, ya que tiene una extensión tan grande, ustedes tienen como implementado, no, bueno, o sea, el gobierno tiene implementado un sistema como desinfección de barcos, ya que como usted menciona, cocina, baño, y a la final este es algo que yo he visto en que es practicado, por ejemplo, en España, de que es limpieza y desinfección de barcos, de yates, para evitar la propagación de mejillones y otras especies que pueden afectar otras aguas, ¿verdad? Entonces, es una pregunta no tan relacionada con lo de ecología, pero considero que a la final es importante en el aspecto que usted lo ve y en el aspecto de que, como menciona el baño, ¿verdad? Puede propagar ya sea ciertas especies nocivas hacia otras aguas. Puede convertirse en un gran problema, ¿verdad? No sé si conoce de ellos, si Brasil practica esto. Bueno, Jaime, yo de verdad conozco muy poco la realidad del Amazonas, porque yo estoy quizás a unos 3.000 a 4.000 kilómetros de distancia. Es muy lejos. Brasil es continental. Yo tuve esta oportunidad de bajar el río Amazonas de Manaus hacia Belém, y fue algo distinto de mi vida, de mi forma de ver diferente, ¿no? Pero te digo lo siguiente, y eso es algo interesantísimo dentro de la ecología humana. Si tú vas, por ejemplo, ¿cómo se hace si es eso que tú quieres decir, ¿no? ¿Cómo el gobierno se hace con que las personas se deslocan de un sitio para el otro? Bueno, ahí la forma que encontraron ellos, por supuesto, por haber un bosque extremadamente complejo y difícil de sacar, las personas hacen todo a través de barco, y tú tienes barco para donde tú quieres, en vez de tú caminar, por ejemplo, como aquí hacemos de autobús, ¿por qué? Porque ahí entonces tenemos que entender la antropología cultural, tenemos que entender los aspectos que hacen con que ellos interpretan, cómo ellos utilizan este ecosistema para trabajar dentro de su propio ambiente. Yo no sé si es eso que me preguntaste. Así es. Ok. Bueno, para terminar, simplemente quería poner aquí una situación que pasó conmigo durante la Rio 92. Enquanto estava em Rio 92, havia dos indígenas hablando sobre a questão mundial, sobre a questão da degradação mundial, etc. E então, neste momento, entra un señor con un niño en los brazos, y entonces pide permiso a los indígenas para hacer un discurso, y los indígenas lo dejan hablar. Me gustaría hablar con los señores padres de este niño, que este niño está perdido, y bueno, que se me encuentre en tal sitio, tal sitio. Bueno, y ahí él salió. Un indígena miró para el otro y dijo: todos nosotros estamos perdidos. Eso nunca salió de mi cabeza. Muy fuerte. Y ellos fueron ovacionados, no sé si se dice eso en español, ¿no? Fueron ovacionados. ¿Por qué? Porque él dijo la verdad. Estamos en 2012 y no sabemos cómo solucionar los problemas del medio ambiente. ¿Por qué? Porque somos disciplinarios. Bueno, yo voy a discutir ese término aquí de la ingeniería ambiental, pero bueno, arquitectura es otro aspecto. No, todos estamos diciendo la misma cosa. Bueno, es eso. Perdone, profesor, yo tengo 6 minutos a más de tu tiempo, ¿no? No, Ronaldo, una última reflexión te pediría, relacionada con el libro de Ecología y Pandemias. ¿Cuáles son las consecuencias del COVID-19 para nuestro futuro? Yo diría lo siguiente, Héctor. El ser humano, si vamos a discutir eso dentro de la perspectiva del hombre, ¿ok? Dentro del hombre, o mejor, dentro del ecosistema, yo diría que el ecosistema, nosotros siempre aprendemos con el ecosistema de una forma en general.
si estoy, cuando la población tiende a crecer, como estamos, dimensionados, superdimensionados en un planeta, y además, como el planeta hoy, tú sales, por ejemplo, de Australia, y en 24 horas tú estás en Brasil. Entonces, la forma que tú tienes de dispersar una enfermedad es muy grande. Y eso va a ocurrir un día, quizás no sea ahora, pero un día nosotros vamos a sufrir una consecuencia mayor. Eso nos muestra que en el futuro, si nosotros no sabemos tratar mejor el ecosistema donde estamos, esta situación será mañana. Un amigo mío dijo una vez una cosa, y eso funciona muy bien. Él era mecánico de helicóptero. Él decía, nosotros sabemos que un día el helicóptero caerá. Mi función es tardar para que este helicóptero no caiga mañana. Entonces, cuando hablo, por ejemplo, de COVID, COVID es una enfermedad y que afectó a todos en menos de un año. Imagínate si mañana surge una otra enfermedad mucho peor que ella. Nosotros no estamos preparados para eso. Nosotros somos como los indígenas cuando llegó Colombia, Colón, en América Latina. Llegó, ya estaba dentro de sí, con todas las gripas, con todas las enfermedades que tenía. Y cuando llega y encuentra a los indígenas, él les trae regalos. No voy a discutir si eran regalos contaminados o no, eso no cabe la discusión. Diezmaron la población. La misma cosa va a pasar con nosotros en algún momento. Pero nuestra función en cuanto académico, en cuanto investigadores, es evitar que eso pase mañana. Que el helicóptero caiga mañana. Eso. Gracias, Ronaldo. Pues nuevamente te agradezco mucho por la excelente presentación y pues también a Marco por la reflexión bioética que nos hace. Gracias, Marco. Y pues a los estudiantes y colegas, pues también gracias por haberse quedado hasta el final y espero que sea tan solo la primera reunión que tengamos, ¿verdad? Para poder avanzar en este tema tan importante para toda la región latinoamericana y el mundo. Sí. Dejaría apenas reforzar mi agradecimiento también a usted por invitarnos, a la Universidad Rafael, y también me gustaría agradecer mucho a la Centro Universitario Tiradentes, donde trabajo yo, donde hago mi trabajo, y que, por supuesto, tiene mucho de importancia dentro de esta evolución del concepto que yo tengo sobre ecología humana. Gracias a los alumnos, gracias por escucharnos. Espero que mi español tenga sido muy bueno, que me haya entendido bastante. Gracias, profesor Héctor, gracias, Ronaldo, por la invitación y siempre estaremos un gusto. Creo que como latinoamericanos debemos estrechar mucho más nuestros lazos de unión, de solidaridad y compromisos. Un saludo desde la Universidad Central del Ecuador, de la Facultad de Ingeniería en Geología, Minas, Petróleo y Ambiental, en la cual desempeño mi trabajo. Y un placer estar con ustedes y siempre cuando ustedes dispongan estaré ahí junto con Ronaldo. Y gracias por la invitación, muy gentil. Excelente, muchas gracias. Excelente, y pues les deseo un feliz resto de día y pues hasta la próxima. Gracias. Hasta luego.